Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor, el audio? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a compartir pantalla, ¿no? Bien. ¿Sí estamos viendo la pizarra? ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo la pizarra? Sí, se ve, doctor. Perfecto. Bien, buenas noches con todos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Vamos a hablar acerca de pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda. Vamos a definir a la pancreatitis aguda como un proceso inflamatorio que obviamente compromete el parénquima pancreático. Por lo general, ¿sí? Por lo general, este cuadro de pancreatitis aguda debe ser sospechado, ¿sí? Sospechado en pacientes que presentan un dolor abdominal, generalmente localizado a nivel del cuadrante superior, localizado a nivel de epigastrio, con irradiación hacia hipocondrios y que lógicamente puede ser tipo cólico, tipo continuo, que se irradia o que se irradia en hemicinturón y que puede estar acompañado de náusea, de vómito y otras manifestaciones al examen físico, como por ejemplo distensión abdominal, puede haber también ictericia, sobre todo cuando la causa de esta pancreatitis aguda es de etiología biliar. Esto en cuanto al cuadro clínico de una pancreatitis, ¿no? Bien, en cuanto a la clasificación de la pancreatitis, existen lo que se conoce como los criterios de Atlanta 2012. Estos criterios salieron en el 2012 en un artículo científico y a través de estos criterios de Atlanta 2012 se estableció una clasificación para la pancreatitis utilizando una escala, doctores, que se llama la escala de Marshall modificado. Esta escala de Marshall modificado dentro... Vamos a apagar los micrófonos, por favor. Solo si vamos a intervenir, los prendemos. Esta escala de Marshall modificado me permite, a través de la evaluación de variables como, por ejemplo, la función renal a través de la creatinina, establecer también lo que es la parte cardiovascular a través de la presión arterial sistólica y, por otra parte, la PAFI del paciente, ¿sí? La parte, en este caso, respiratoria. A través de estos tres criterios y utilizando la escala de Marshall modificada, entonces la pancreatitis puede ser clasificada en tres tipos. Tenemos por un lado la pancreatitis aguda leve, la pancreatitis aguda moderadamente severa y la pancreatitis aguda severa, ¿sí? Entonces, cuando utilizando la escala de Marshall modificado, que ustedes pueden ver en nuestro texto base, que es el libro de protocolos terapéuticos en medicina interna, en el capítulo de pancreatitis, ahí van a encontrar ustedes justamente esta escala de Marshall modificado. Cuando les da una puntuación mayor o igual de 2, esto quiere decir que hay una falla de órgano. Falla de órgano. El que ustedes tengan una puntuación mayor o igual a 2 en esta escala, automáticamente les pone en una pancreatitis moderadamente severa. Si es que por otro lado tiene menos de 2, entonces no existe falla de órgano y eso es prácticamente una forma leve. Entonces, en la leve, la escala de Marshall modificado
va a ser menos de 2. En la moderadamente severa, la escala de Marshall modificada va a ser mayor o igual de 2, pero por un tiempo menor a 48 horas. En cambio, en la severa van a tener un Marshall modificado mayor o igual de 2, pero por un tiempo mayor a las 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga una pancreatitis moderadamente severa, es decir, una escala de Marshall modificada mayor o igual de 2, a las 48 horas esto puede revertirse, es decir, ya todas estas variables que dieron positivas, es decir, la creatinina se subió, la presión arterial sistólica estaba muy baja, la PAFI estaba muy baja, entonces ya todo esto comienza a revertir y es muy probable que en 48 horas ya se resuelva o en menos de 48 horas. Si es el caso, ¿sí? Si sucede eso, entonces yo hablo de una pancreatitis moderadamente severa, es decir, estos criterios de Marshall modificado revirtieron en un tiempo menor a las 48 horas. Por otra parte, si los criterios de Marshall modificado persisten o persistieron elevados, o la puntuación fue mayor o igual de 2, ya por un lapso mayor a las 48 horas, qué sé yo, van 3 días, 4 días y sigue puntuando más de 2 o igual a 2 en la escala de Marshall modificado, esto es ya una pancreatitis aguda severa. Entonces, por favor, la clasificación ahora tiene que ir en base a los criterios de Atlanta 2012. Estos criterios de Atlanta 2012 también establecen que, o establece que existen dos tipos de pancreatitis específicamente, y hace referencia a lo que es esto sería en base a la severidad, pero también los criterios de Atlanta establecen dos tipos de pancreatitis, una pancreatitis aguda edematosa intersticial, esto ya más desde el punto de vista patológico, ¿no? Histopatológico. Y una pancreatitis aguda necrotizante. Entonces, así pueden ustedes clasificar a la pancreatitis aguda, ya sea desde el punto de vista histopatológico o desde el punto de vista de la severidad. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista histopatológico en una pancreatitis aguda edematosa intersticial y desde el punto de vista, y también una pancreatitis aguda necrotizante, y por otra parte, en base a los criterios o a la severidad, utilizando la escala de Marshall modificado en leve, moderadamente severa y severa. Por favor, esto es mandatorio hacer esta clasificación. ¿Quién diagnostica de pancreatitis y no ha clasificado en base a los criterios de Atlanta 2012? Prácticamente no está dentro de un conocimiento actualizado. ¿Ok? Entonces, miren, dentro de estas escalas, las que tenemos que usar también es Marshall modificado. Ahora, yo puedo utilizar dentro de la pancreatitis aguda otras escalas, ¿sí? Tengo la escala de Ransom, por ejemplo, que se calcula el ingreso a las 48 horas, cada vez en desuso, por el sinnúmero de variables que debes reunir. Hay otra escala también muy simple que es la escala del BISAP, ¿sí? No sé si han escuchado referente a esta escala del BISAP me permite también hacer una clasificación o una aproximación, sobre todo tomando algunas variables. Por ejemplo, tengo el boom, ¿sí? Tengo la presencia de criterios de SIRS, tengo el nivel de conciencia, ya tengo la edad, la presencia de derrame pleural, ¿sí? Es decir, con variables más simples, ¿no? El boom que necesito, ¿sí? El nivel de conciencia con el Glasgow, tengo el SIRS, ¿sí? El síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, ustedes recordarán, leucocitos, temperatura, frecuencia cardíaca, ¿sí? Frecuencia respiratoria, ¿ya? Y la edad. Y también el derrame pleural, que necesito una placa de tórax en este contexto. Cuando yo tengo un BISAP mayor o igual de 3, entonces la probabilidad de que sea una pancreatitis severa es alta. Aunque el valor pronóstico
del BISAP básicamente radica en su elevado valor predictivo negativo. Se establece que con un BISAP menor de 3, la probabilidad de que ese cuadro no sea una pancreatitis aguda severa es del casi el 99%, es decir, con 99% de probabilidad no va a ser una pancreatitis aguda severa. El valor de este BISAP radica más en su valor predictivo negativo, es decir, tiene una alta sensibilidad esta escala de acá, ¿sí? También tengo otras escalas, como por ejemplo la escala de Apache 2. Ya esta escala de Apache 2 mayor de 8 también establece que se trata de una pancreatitis aguda severa. Esto es importante, doctores, esto es importante, ¿por qué? Porque así ustedes van a establecer si ese paciente se maneja en sala general, en un piso, ¿sí? O si ese paciente requiere de una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, o requiere la valoración por el intensivista y poder definir así, lógicamente, la estancia de ese paciente, si o bien en hospitalización o bien en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Si ustedes no hacen esto, es probable que estén ingresando un paciente a sala general cuando necesitaba terapia intensiva y obviamente el pronóstico de este paciente se va a ver afectado en este sentido. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este momento referente a lo que hemos conversado? Hemos definido a la pancreatitis aguda, ¿sí? Hemos establecido los criterios de clasificación, hemos hablado algo acerca de las manifestaciones clínicas de la pancreatitis aguda, ¿sí? ¿Alguna duda en este punto, por favor? Bien. Con respecto a las causas, de la pancreatitis aguda, por lo general, ¿sí? Por lo general, dentro de lo que es la causa más frecuente en hombres, ¿sí? Suele ser una causa alcohólica. Mientras que en las mujeres, una de las causas más comunes suele ser la colecistitis colelitiasis, ¿sí? Obviamente existen también otras causas dentro de lo que es la pancreatitis aguda, pero las más frecuentes es las que les hago mención. Como causas de pancreatitis aguda, yo puedo o tengo un amplio espectro, por llamarlo así, de etiología. Y tengo causas, por ejemplo, de tipo mecánicas. Dentro de estas mecánicas yo tengo justamente cálculos, tengo la presencia de parásitos como el ascaris, no se olviden que también puede haber una pancreatitis por ascaris. Puede haber neoplasias, pueden haber estenosis de los conductos o ductos, ¿sí? Dentro de estas, todo lo que sean las obstrucciones a ese nivel, ¿sí? O a nivel duodenal, pueden ser algunas causas. Dentro pueden haber causas también tóxicas, ¿ok? Dentro de las causas tóxicas, el etanol, el metanol, ciertos químicos como los organofosforados, por ejemplo, organofosforados, el veneno de escorpión también, ¿ok? Tengo también causas de tipo metabólicas. Dentro de las causas metabólicas tenemos a la hipertrigliceridemia. Apaguemos el micrófono, por favor, tengan la bondad. Dentro de la hipertrigliceridemia, sobre todo aquella que es severa, es decir, con niveles de triglicéridos mayores a 1000 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Tengo otras causas metabólicas también, como la hipercalcemia.
¿Sí? Tengo dentro de las causas la presencia de drogas o fármacos, como por ejemplo, por citar algunas, el metronidazol. Tengo diuréticos como la furosemida o los diuréticos tiacídicos, pueden ser causas. El ácido valproico. Tengo también el calcio, los estrógenos, por citar algunos ejemplos nada más. ¿Ok? Dentro de las causas también tengo que nombrar a infecciones, causas infecciosas. Y dentro de las causas infecciosas tengo, por ejemplo, virus, como por ejemplo el virus de la hepatitis B. Tengo al Coxsackie. Tengo el virus de la varicela zoster. El HIV, igual por citar algunos. Citomegalovirus también puede ser una causa. ¿Ya? Tengo causas, doctores, también traumáticas. Dentro de las causas traumáticas puedo tener obviamente un trauma penetrante de abdomen o de tipo iatrogénico. Por ejemplo, en una cirugía, ¿sí? En una cirugía o ya sea en una CPRE, ¿ya? Puedo tener yo este tipo de pancreatitis de tipo traumática. Otras etiologías tenemos causas congénitas. Causas congénitas. Tengo también causas de tipo vasculares. ¿Sí? Aquí puedo tener una vasculitis, una isquemia, ¿ya? Esas, doctores, por citar algunas de las principales. Entonces, miren, el espectro en la etiología de la pancreatitis aguda es amplia. Causas mecánicas, tóxicas, metabólicas, farmacológicas, infecciosas, traumáticas, congénitas, vasculares, genéticas, ¿sí? Entonces, estoy exponiendo las más frecuentes, las más relevantes en este sentido. ¿Alguna duda en este punto? Bien. Hemos entonces ya definido la pancreatitis, hemos establecido las principales manifestaciones clínicas en anamnesis, en el examen físico, la hemos clasificado en base a la severidad, en base a criterios histopatológicos. Hemos hablado algo acerca de las escalas, las principales escalas que podemos utilizar, ¿sí? La etiología o las causas de la pancreatitis aguda. Vamos a establecer ahora la forma de diagnóstico de la pancreatitis. ¿Cómo diagnostico pancreatitis aguda? El diagnóstico tiene su esencia principalmente en tres elementos que son importantes. La clínica del paciente, ¿sí? Tengo también el laboratorio y la imagen. Dentro de la clínica, lo que ya habíamos mencionado, ¿sí? Este dolor tipo cólico o continuo en dolor abdominal, en cuadrante superior, con irradiación a hipocondrios, en hemicinturón, que puede asociarse con náusea, con vómito, con distensión abdominal, ¿sí? Principalmente puede aparecer o suele aparecer después de una comida copiosa o con contenido graso, ¿ok? Dentro de lo que es el laboratorio,
es necesario para el diagnóstico el uso de la lipasa y amilasa. Obviamente, en este contexto es la lipasa, ¿sí?, la que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad que, en este caso, la amilasa. La amilasa puede verse o puede elevarse con cualquier otro tipo también de proceso inflamatorio, no así la lipasa, que es específicamente del páncreas. Estos, para yo decir que son diagnósticos, ¿sí?, para decir que son diagnósticos, deben estar elevados al menos más de 3 veces el valor normal. Más de 3 veces el valor normal. ¿Ok? Obviamente puedo tener también otros hallazgos indirectos, como por ejemplo elevación de las enzimas hepáticas, sobre todo cuando el origen es de tipo biliar. Se va a elevar las bilirrubinas, mi fosfatasa alcalina, es decir, voy a tener un patrón de tipo obstructivo en este sentido y que pueden obviamente estarnos dando la pauta de dónde está obviamente el problema. Y con respecto a la imagen tengo aquí a disposición el ultrasonido y también tengo la tomografía simple y contrastada de abdomen. Ahora, ustedes no van a solicitar una tomografía simple y contrastada de abdomen para diagnosticar pancreatitis aguda. Cuidado. El diagnóstico es netamente clínico y de laboratorio. Este es el diagnóstico, ¿sí? En este contexto, ustedes pueden solicitar una ecografía, por supuesto. ¿Para qué van a solicitar esa ecografía? Para evaluar cómo está si existe o no dilatación de la vía biliar y apoyar la posibilidad de una etiología de tipo biliar, más no para diagnóstico. Es decir, yo en una ecografía no voy a ver o no voy a diagnosticar a través de la ecografía de pancreatitis aguda. De igual manera, la tomografía tiene que ser indicada en el contexto de evaluar complicaciones de la pancreatitis aguda, más no el diagnóstico. Y las complicaciones van a aparecer más allá de las 72, 96 horas del cuadro. Ahí yo podría estar teniendo ya iniciándose algún tipo de complicación. Antes no, doctores. ¿Querer diagnosticar de pancreatitis aguda con ATAC simple y contrastada de abdomen? No, por favor, no. Cuando ustedes quieran pedir tomografía simple y contrastada de abdomen en el contexto de una pancreatitis, háganlo a partir de las 72 a 96 horas. Antes, no. Antes, no. ¿Sí? La ecografía, eso sí, no hay problema, porque a la final ustedes están solicitando la ecografía no para diagnosticar pancreatitis, están solicitando para evaluar cómo está esa vía biliar. Existen otras pruebas que también podrían usar, como es una colangioresonancia magnética, que me permitiría tener una mejor visualización de esa vía biliar, en este contexto también de establecer la etiología de la pancreatitis aguda. ¿Ok? ¿Alguna duda en este sentido? ¿Alguna duda que tengan? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor, una pregunta. En cuanto a los En cuanto a valores los de la valores de la van a variar de acuerdo Perdón, no le escuché. ¿Van a variar de acuerdo? al tiempo de al tiempo evolución de de la... evolución de la... Ya, eso también es importante. El valor que ustedes tengan en la lipasa o la amilasa, ¿sí? Específicamente refiriéndome a la lipasa es netamente diagnóstica, doctores, no es pronóstica. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente me sirve para diagnosticar pancreatitis, pero no para saber la evolución de mi paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un paciente con 4N de lipasa y otro con 8N de lipasa. Y resulta que el de 4 está en la UCI y el de 8 está en hospitalización. ¿Sí? Es decir, el valor de lipasa
solamente es diagnóstica, no es pronóstica. Estamos. Muchas veces yo miro que piden lipasa por poco y todos los días para ver cómo va evolucionando el paciente. No, no funciona así. La lipasa es netamente diagnóstica, no pronóstica. En la evolución del tratamiento y la evolución clínica de mi paciente existen otros marcadores que les puede ayudar. Uno es la clínica, el dolor. Otro es una biometría hemática, un PCR, una procalcitonina. Esos sí son elementos que les va a permitir evaluar el pronóstico o cómo va la evolución de mi paciente en el transcurso del tratamiento, más no los valores de lipasa. Cuidado, están ahí, no estamos haciendo lo correcto si pensamos que mientras más alta la lipasa, peor está mi paciente. No es así. ¿Alguna otra pregunta? Doc, buenas noches. Todavía estamos en uso de escala de para pronóstico. Claro, la escala de Baltasar es una escala que te sirve, pero ojo que la escala de Baltasar es usando la tomografía. Y no en todos los pacientes tú vas a solicitar tomografía. Como les digo, la tomografía se solicita a partir de las 72 a 96 horas cuando tengas o sospeches de una pancreatitis aguda severa. Ahí le pides. Cuando vas viendo que ese paciente tiene una evolución tórpida, una evolución insidiosa, no tan adecuada, pasa ya las 48 horas y sigue marcando o puntuando criterios de Marshall modificado. A ese paciente, a ese le pides una TAC simple y contrastada de abdomen par, y a ese paciente le corres los criterios de Baltasar. ¿Sí? Y los criterios de Baltasar no es otra cosa sino criterios tomográficos donde te evalúan la presencia o ausencia de necrosis pancreática o peripancreática. Punto. Mientras más alta es la escala o el grado, más porcentaje tiene de necrosis y por ende su pronóstico es mayor, es peor, perdón. ¿Sí? Entonces, pero no en todos vas a utilizar una tomografía. ¿Qué tal si a las 48 horas ya revirtió los criterios de Sears, ya revirtió los criterios de Marshall y el paciente hizo eso y simplemente fue una pancreatitis aguda moderadamente severa o fue una pancreatitis leve? No tienes para qué pedirle una TAC simple y contrastada de abdomen. Por ende, no puedes, si no tienes una TAC, no puedes correr los criterios de Baltasar. ¿Alguna otra duda? Doc, buenas noches. Mil disculpas, recién acabo de entrar a la clase. ¿Qué escalas vamos a utilizar en pancreatitis? Bueno, ya hablamos de las escalas más en la primera diapositiva, ¿no? Ya hablamos de la escala de Marshall modificado, hablamos de la escala de BISAB, hablamos de la escala del Apache 2, nombramos la escala de Ranson, cada una tiene su utilidad, obviamente en la cual tenemos que usarla. Ya conversamos de eso. Bien, continuando con nuestra explicación, sí, continuando con nuestra explicación. Aquí calcular o correr la escala de Marshall modificado es clave. ¿Por qué? Porque sin esa no pueden clasificarle. ¿No es cierto? Establecer una escala de BISAB, una de Apache 2, para saber si es de pronto rápidamente severa, o sea, porque si ustedes se dan cuenta en la de Marshall modificado, ustedes tendrían que esperar, para decir que es severa, tendrían que esperar que a las 48 horas no mejore. Pero si ustedes en primera instancia necesitan algo de primera mano, tienen BISAB, tienen Apache 2 más de 8, BISAB mayor o igual de 3, ya te orienta a pensar que es severa esa pancreatitis, ¿no? Bien. Con respecto al tratamiento o al manejo de estos pacientes. Con respecto al tratamiento hay que entender que, primero, uno de los pilares fundamentales en el tratamiento es el nada por vía oral, ¿sí? Es decir, necesitan estos pacientes ayuno, pero no un ayuno prolongado. ¿Qué es lo que te define realmente cuántos días dejarle en ayuno a este paciente? No es una regla matemática,
No es que tienes que dejarle 7 días, 3 días, 5 días, así, puntualmente, no. Lo que te orienta a pensar que ya ese paciente tiene que estar en ayuno es cómo va la evolución clínica, cómo está ese dolor abdominal. Ya no tiene dolor abdominal, no hay distensión abdominal, no hay náusea, no hay vómito, ¿sí? Por otra parte, marcadores de laboratorio, ya no hay leucocitosis, el PCR ha disminuido, la procalcitonina ha bajado, ¿sí? Estos elementos te ayudan de una u otra forma a decir, ya, esto es momento ya de iniciar la dieta. Que eso puede pasar a las 48 horas, perfecto, puede pasar. Que puede pasar a las 72, que puede pasar a las 96, lo puede hacer. O sea, vas a evaluar la evolución clínica de cada paciente. No hay una regla acá que te diga, tienes que dejarle a todos los pacientes 7 días. No, ¿sí? Dependerá de la evolución clínica de mi paciente. Y claro, la mejoría también o la disminución de todos estos parámetros de laboratorio. ¿Ok? Segundo, la hidratación. Estos pacientes con pancreatitis aguda deben recibir una hidratación onerosa, una hidratación importante. Se establece de 2.5 a 4 litros en 24 horas e incluso hasta más, 5, 7 litros. Sin embargo, también es importante tener cuidado con el exceso de líquidos porque esto puede traducirse lógicamente a un incremento de la presión intraabdominal. Y obviamente eso puede complicar el cuadro clínico de tu paciente. Puedes tener una hipertensión intraabdominal y eso complicar aún más las cosas. La hidratación clave digamos, la solución que es por excelencia en la pancreatitis es el lactato Ringer, doctores. Lactato Ringer, no el cloruro de sodio al 0,9%, es el lactato Ringer. La única contraindicación de esto es obviamente que esté en falla renal, que esté reteniendo potasio o que tenga una hipercalcemia. Caso contrario, el lactato Ringer es la hidratación por excelencia. Ahora, en este sentido, es también importante cotejar este NPO con este lactato Ringer. No todos los pacientes, sobre todo los adultos mayores, como va a estar en NPO varios días, imagínate, no le das aporte de glucosa a ese paciente, es posible que te haga hipoglicemias. Por eso estos pacientes tienen que tener también monitoreo de glicemias para ir viendo cómo se comportan las mismas. ¿Ok? Entonces, de ahí que puedes usar dextrosa al 5%, en solución salina al 0,9%. Podrías utilizar también, puedes dejarle o te sugiero que lo hagas en Y. Por un lado, el lactato Ringer, por otro lado, la dextrosa, y entre estas dos, sumar obviamente el total de la hidratación, ¿sí? Qué sé yo, le pones o quieres darle 150, le pones 70K, 80K, ¿sí? Pero en esos casos donde tengas esos inconvenientes. Ahora, si es un paciente joven, es un paciente sin comorbilidades, te puede aguantar algunos días en NPO y solo con lactato. Sin embargo, obviamente, para no entrar en un estado catabólico, ¿sí? Donde pueda haber liberación de cetonas y bueno, y pueda promoverse un estado de acidosis láctica, es importante que combines estas hidrataciones. ¿Ok? Eso con respecto a la hidratación. Ten en cuenta que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ¿sí? Insuficiencia hepática, la hidratación tiene que reducirse al 50%. Es decir, si en pacientes que no tienen estas enfermedades utilizas 2, 4 litros, en estos pacientes bájate al 50%. No te olvides que esa sobrecarga de líquidos puede complicar el cuadro de los pacientes. ¿Sí? ¿Qué más? Es importante también que a este paciente le dejes con analgésicos, ¿sí? En este contexto tienes analgésicos, en las guías muchos te hablan del uso de los AINES, sí puedes dar AINES, no te olvides que está en NPO, trata de utilizar también mientras esté con NPO un protector gástrico para evitar justamente úlceras por estrés o úlceras por los medicamentos, ¿no? En este caso puedes usar entonces AINES, podrías usar opioides, ¿sí? Tipo tramadol,
¿ya? El hecho o el concepto de usar opioides en la pancreatitis aguda de origen biliar, ¿sí? No sé si ustedes han de haber escuchado, no utilices opioides porque eso genera espasmo del esfínter de Oddi y en teoría puedes exacerbar la obstrucción de la vía biliar, ¿sí? Eso ya en una revisión sistemática de Cochrane en el 2013 se vio, ellos probaron con morfina, con fentanilo, que son opioides mucho más fuertes que el tramadol, y establecieron que no existe diferencia estadísticamente significativa y que es seguro utilizar los opioides en las pancreatitis agudas, inclusive de origen biliar. Ten en cuenta también en los efectos adversos de los opioides, que es vómito y que también de pronto puedes o debes usar en este contexto también antieméticos, ¿no? Antieméticos. Por justamente esto que te digo que son efectos adversos de los opioides, ¿ok? Bien, puedes usar otros, tenemos el metamizol sódico, paracetamol mismo, es decir, puedes usar cualquiera de este tipo de analgésicos. Bien. Es un paciente que va a estar encamado, que si no hay contraindicaciones, por favor déjale isocoagulación con heparina de bajo peso molecular a 1 miligramo por kilo subcutáneo QD, si es menor de 75 años o si es mayor de 75 años a 0,75 miligramos por kilo subcutáneo QD. ¿Ok? Es decir, es un tratamiento más de sostén que como, digamos, algo curativo en este sentido. No utilices, por favor, no utilices antibióticos de forma profiláctica. No utilices antibióticos de forma profiláctica. Es decir, dale por si acaso, ¿ya? Los antibióticos, si es que consideras usarlo, lo vas a usar solo a partir de las 72 a 96 horas. Es como la tomografía. Solo si sospechas de una pancreatitis aguda severa, ¿sí? Y esto obviamente lo sospechas a partir de las 72 o 96 horas. Antes no utilices, obviamente, a menos que tengas o sospeches de otro foco infeccioso, ¿no? Urinario, pulmonar, pero querer iniciar antibióticos antes de las 72 horas en el contexto de pancreatitis definitivamente no están recomendados. Ojo. Ya, esto es importante porque si no, de entrada quieres meterle antibióticos a una pancreatitis aguda y no es así. Solo en la pancreatitis aguda severa y puedes usar una combinación de ciprofloxacino, ¿sí? Dosis de 400 miligramos IV cada 8 o cada 12 horas, más metronidazol, porque no todos los antibióticos tienen la suficiente penetrancia al tejido pancreático. 500 IV cada 8 horas, ¿sí? Este puede ser un esquema ciprometro o el otro un carbapenémico, tipo meropenem, tipo imipenem, que tienen buena penetrancia al tejido pancreático, ¿sí? Esos son o serían los esquemas que estarían aprobados para cuando hay la necesidad de utilizar, ¿sí? Antibióticos en una pancreatitis que, como te digo, a partir de las 72 o 96 horas, incluso para otros autores más tarde, recién al día 7, porque si bien es cierto a las 72 o 96 horas puede haber una necrosis, pero esta necrosis es estéril, todavía es estéril, y recién al día 7 puede sobreinfectarse y ahí está indicado los antibióticos. Pero para no entrar en conflictos de que tu paciente se deterioró porque no empezaste rápidamente antibiótico en el contexto de una pancreatitis aguda severa, hazlo a partir de las 72 a 96 horas. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿A qué pacientes tú, y algo que me faltaba, a qué pacientes tú vas a enviar a una unidad de cuidados intensivos? Obviamente a esa pancreatitis aguda severa, sí, de acuerdo, ¿sí? Pero si ya establecemos criterios puntuales, básicamente cuando tengas
pacientes con una tensión arterial sistólica menos de 80, ¿sí? O una presión arterial media menos de 60, ¿sí? Cuando tengas una frecuencia respiratoria mayor de 35, cuando tengas un sodio menos de 110 o más de 170, cuando tengas un potasio menos de 2 o más de 7, ¿sí? Cuando tengas una PO2 menor de 50, ¿ya? Cuando tengas una glucosa mayor de 800, ¿sí? Cuando tengas anuria, coma, son criterios que te van a alertar para justamente establecer rápidamente la necesidad de una terapia intensiva. Un pH menos de 7.1 o 7.7, ¿sí? O mayor a 7.7, ¿ok? Bien, esto para complementar lo anterior. ¿Alguna duda, doctores, en este punto? No te olvides que si la... Sí, perdón, dígame. No te olvides en este punto que es importante que dentro de la monitorización de parámetros en este paciente, sí, los signos vitales son importantes, pero también tendrás que ir monitorizando cómo están los electrolitos, cómo está el gasto urinario de ese paciente. No te olvides, debe estar superior a 0,5 ml/kh. Debes establecer cómo está el nivel de conciencia, cómo están sus glucosas, es decir, todos estos elementos, la saturación de oxígeno también en conjunto con los signos vitales. Debes mantener las presiones, ¿sí? Debes mantener monitorizadas con la finalidad de identificar rápidamente algún tipo de complicación. Dentro de las complicaciones de una pancreatitis aguda, ¿cuáles son las complicaciones que pueden existir en el contexto de una pancreatitis aguda? Hay que entender que la mayor parte de estas complicaciones, ¿sí? Complicaciones locales, suelen aparecer ya de forma tardía. O sea, las complicaciones, para pensar en complicaciones debe haber pasado al menos 72 a 96 horas para algunas complicaciones y para otras realmente deben pasar incluso semanas, 2, 3 semanas para que se hagan evidentes. Y puedo tener dentro de las complicaciones, puedo tener colecciones, ¿sí? Colecciones peripancreáticas que inicialmente pueden ser estériles y que luego obviamente pueden estos convertirse en algo ya sobreinfectadas y pueden ser verdaderos abscesos, ¿sí? Pseudoquistes pancreáticos también es otra de las complicaciones. Pseudoquistes pancreáticos. Puedo tener también yo necrosis pancreática o peripancreática. Y obviamente sobreinfecciones de estos elementos. ¿Ok? Eso como las principales complicaciones, digamos, locales, como complicaciones locales a nivel del páncreas. Puedo también tener yo otro tipo de complicaciones ya más de tipo vasculares, por ejemplo, eventos trombóticos. Puede haber trombosis venosa de la esplágnica. Puedo tener también la presencia de pseudoaneurismas. Puedo tener un síndrome compartimental abdominal por hipertensión intraabdominal.
Y claro, ya otro tipo de complicaciones ya de tipo sistémicas, ¿sí? Complicaciones de tipo sistémicas, donde lógicamente puede haber ya otro tipo de patologías, ya compromisos cardíaco, compromiso pulmonar, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto tomarlo en cuenta, por favor, como complicaciones tanto locales como, digamos, ya fuera del tejido pancreático como tal, ¿sí? No olvidar que cuando la pancreatitis aguda o cuando la causa, la etiología de la pancreatitis aguda es biliar, ¿sí? Y que de una u otra forma ese cálculo está provocando o generando una coledocolitiasis y ese paciente tiene criterios para colangitis, por favor, la colangitis aguda, no te olvides de la triada de Charcot, ¿sí? Que tienes dolor abdominal, dolor en hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Tienes la fiebre y tienes la ictericia. Esos tres elementos te pueden sugerir ya una colangitis y ese paciente necesita antibiótico terapia urgente y claro, necesitas desobstruir esa vía biliar y es candidato para una CPRE de forma temprana. Dentro de las primeras 12 a 24 horas ya tienes que hacerle una CPRE para liberar esa vía biliar. Caso contrario, ese paciente puede entrar obviamente en una sepsis abdominal y al entrar en una sepsis abdominal, obviamente ya estamos hablando de un incremento importante dentro de lo que es la mortalidad. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, estimados colegas? No, doctor, ningún. Creo que está bastante claro nuestro tema de pancreatitis, ¿sí? Todos los elementos que hemos hablado, definición, clasificación, causas, manifestaciones clínicas, el diagnóstico, criterios para ingreso a una unidad de cuidados intensivos, el tratamiento específicamente en qué se basa. No es mandatorio a todos los pacientes con pancreatitis ponerle sonda nasogástrica, no es mandatorio. Solamente le vas a colocar sonda nasogástrica a aquellos pacientes con distensión abdominal por un hilio. No te olvides que en el caso de una pancreatitis puede haber un hilio, ¿sí? Entonces, en esos pacientes va bien una sonda para descomprimir ese abdomen e incluso ahí empieza a salir ya material bilioso cuando la causa es esta o tiene un origen biliar. Pero no a todos, como regla, le vas a poner una sonda nasogástrica, ¿no? Eso también es algo importante. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Ten mucho cuidado con la función renal el momento de programar esa tomografía simple y contrastada de abdomen, si la vas a planificar. No te olvides que si tienes ya niveles altos de creatinina y le vas a meter contraste para esa tomografía, puedes lesionar o puedes ocasionar una nefropatía por contraste, ¿no? Ten muy en cuenta esto, que por lo general estos pacientes están bien deshidratados, con compromiso renal, y sobre eso le haces una TAC simple y contrastada de abdomen y esa creatinina se te dispara. Ten muy en cuenta estas particularidades. Con respecto a la pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia severa, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado del tratamiento de la hipertrigliceridemia severa con bomba de insulina, ¿sí? Cuando tú puedes en la pancreatitis por hipertrigliceridemia severa, es decir, con triglicéridos mayores de 1000, tú puedes instaurar en estos casos bomba de insulina. Ustedes dirán, así no sean diabéticos, así es. Pues tú dirás, bueno, ¿y qué fin tiene la insulina para bajar los triglicéridos? Es una belleza para bajar triglicéridos la insulina. ¿Sí? Esto lo inicias a 0.05 unidades por kilo. Es decir, si pesa el paciente 60 kilos, le inicias a 1.5, ¿sí? Pero también con una infusión de dextrosa, ¿no? De dextrosa para que no se te vaya, no te vaya a hacer hipoglicemia.
Incluso, bueno, algunos se utiliza de 0.02 a 0.05 incluso la dosis, ¿no? O sea, dosis bien bajitas, acompañado con dextrosa, ¿ya? Dejas a eso la bomba de insulina y te vas a dar cuenta que en 48, 72 horas estos triglicéridos que estaban en 1500, lo que sea, ahora están en 500, en 300, en 400, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo por el cual, no te olvides que los triglicéridos no es otra cosa sino glicerol, ¿sí? Más 3 moléculas de ácidos grasos de cadena larga. Ácido graso, ácido graso, ácido graso. Unidos lógicamente por enlaces. Normalmente hay una enzima que es la lipoproteína lipasa, ¿sí? Quien va a actuar a nivel de estos enlaces para desdoblar el triglicérido en glicerol y 3 ácidos grasos de cadena larga. Lo que hace la insulina es activar a las lipoproteína lipasas, es decir, comienza a estimular a las lipoproteína lipasas y voy a tener muchas lipoproteína lipasas que van a estar rompiendo enlaces y desdoblando los triglicéridos a una velocidad fantástica, ¿sí? Y de eso obviamente, producto de esto, tengo ya glicerol y ácidos grasos, o sea, ya tengo triglicéridos desdoblados por acción de la lipoproteína lipasa que se están estimulando constantemente por acción de la insulina, ¿sí? Ese es el principio por el cual en casos, ¿sí? En casos de una hipertrigliceridemia severa, mejor dicho, ese es el mecanismo por el cual la insulina puede mejorar, no mejorar, puede bajarte de forma importante las cifras o niveles de triglicéridos. Cuando hagas esto, no te olvides del monitoreo de las glucemias. Si bien es cierto, son dosis bien bajas con dextrosa, pero tienes que hacer un monitoreo estricto de glucosas para que no te genere una hipoglucemia. ¿Ok? ¿Alguna duda? Entonces, mira, ahora ya sabes que con bomba de insulina puedes bajar triglicéridos, ¿no? Las dosis son mucho más bajas que las que se utilizan habitualmente en complicaciones de la diabetes, como la cetoacidosis o el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Son mucho más bajas. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, diga. Una consulta. ¿A cuánto le pasa? ¿Cuánto? La insulina. Le dice glucosa en solución. ¿A cuánto le paso la bomba de insulina para la hipertrigliceridemia severa? Sí, a 0.02 a 0.05 unidades por kilo de peso. ¿Sí? No se olviden que ustedes la bomba de insulina van a preparar con 99 ml de solución salina al 0,9% más 1 ml de insulina regular, ¿no es cierto? O sea, la cristalina. ¿Sí? O sea, 100 unidades. Así se prepara. Esto en bomba de infusión a dosis de 0.02 a 0.05. Supongamos, usted tiene un paciente que pesa 70 kilos, 70 por 0.02, eso le da a 1.4 ml hora. A esto le pasa. Esto tomando a 0.02, ¿no? Que es una dosis muy bajita. Claro, a esto le sumamos también, no se olviden, hay que dejarle con dextrosa para evitar que exista una hipoglucemia. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Ok, colegas. Bien, entonces, bueno, espero que haya quedado entendido nuestro capítulo de pancreatitis aguda. Estamos pendientes por revisar. Creo que ya no muchos temas. Déjenme revisar algunas cosas. Creo que hay un temario, déjenme ver. Hemos abarcado algunas otras cosas también, ¿no? Con ustedes bomba de insulina insulinoterapia no hemos visto todavía, ¿no es cierto? No. Ya, perfecto.
Bueno, entonces nuestro próximo tema, vamos a, si necesito más o menos unas 2 clases para lo que sería insulinoterapia. Y sí estaba dentro de nuestro curso. Sí, recién terminamos un webinar sobre insulinoterapia con mucho éxito. Obviamente no todos ustedes se debieron haber inscrito o casi no sé qué proporción de ustedes se inscribieron, pero obviamente al ustedes estar en este curso grande, deben ser beneficiarios de este tema de insulinoterapia que vamos a empezarlo entonces desde la próxima semana. ¿Ok? Prácticamente entre las 2 clases de martes y jueves completaríamos esto de insulinoterapia, que es un tema bastante interesante y que les va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Bien, doctores. Gracias, Si no hay más preguntas, les agradezco por su atención y nos estaríamos viendo ya la próxima semana con el tema. Por favor, revisen algunas nociones ya de lo que es insulinoterapia en el libro de protocolos terapéuticos de medicina interna, ¿sí? Para poder conversar y discutir desde la próxima semana. Les agradezco por su atención. Tengan ustedes buena noche. Gracias, Doc. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc.